justamente lo que hablábamos hace un rato, el enfoque de microservicios ha generado un nuevo paradigma a nivel de las pruebas también. Antes teníamos un monolito que tenía, por ejemplo, cada una de sus capas de manera definida y nosotros podíamos atacar esa transversalidad de una forma relativamente sencilla. Ahora los microservicios generan, digamos, servicios independientes para cada parte o cada funcionalidad de la aplicación eh, que se tienen que probar de manera separada. En este caso, la interacción entre ellos mismos también es un reto. Es un reto en sí mismo porque, pues, al yo probar un servicio uno y quiero probar la integración con el servicio 2, muchas veces voy a empezar a enredarme y a tener problemas al definir que mis pruebas del servicio uno sean, digamos, influenciadas por las respuestas que da el servicio 2. Es para eso que nace el Consumer Driven Contract Testing, que básicamente se enfoca a la forma en la que las APIs eh, interaccionan con los consumidores, ¿bien? Donde yo en un primer lugar defino o moqueo, digamos, la forma en la que me voy a comunicar con un consumer, con un consumidor, del cual yo voy a generar un pacto, un contrato, digamos así. Este contrato, si bien no es un test directamente funcional en el cual yo, por ejemplo, voy a obtener el valor específico del resultado, sino más bien obtengo una estructura sobre la cual me voy a comunicar con el consumer. Y esa estructura luego yo la verifico hacia el provider. Bien, de esa manera, yo aislando ambos componentes fuera de la integración total, porque si no sería muy complicado de probar, puedo verificar que ambos elementos, el consumer y el provider, en una relación de dos servicios, sea la correcta. Y eso puede pasar en una interrelación de varios servicios. Entonces, eso es una estrategia de testing que es relativamente nueva para de repente los que no han visto este tema, este tipo de aplicaciones eh, basadas en microservicios. Y bueno, es un tip que estaría bueno que lo puedan profundizar. Hay varias herramientas y aplicaciones que permiten, por ejemplo, un manejo más sencillo a nivel de mocks, una verificación más detallada sobre cuál es la data que puede manejar la interacción de dos componentes. Este concepto también es importante. Los que trabajamos, por ejemplo, en equipos de desarrollo que tienen DevOps. DevOps no es más que un conjunto de operaciones que buscan que el proceso de construcción de la aplicación empiece desde la planificación y termine en la operación de la misma. Entonces, DevOps facilita que a través de diferentes operaciones automatizadas podamos llegar al punto de operar. Em, Genera mucho valor, sobre todo a nivel de tiempo de respuesta en entrega, a nivel de calidad, porque prácticamente todos los procesos se enfocan a que repliquemos la manera en la que las aplicaciones operan en producción. Desde que se planifica, se hace el código, se integra, se prueba, se hace la entrega como tal, se despliega y opera, hay diferentes actividades que DevOps propone, ¿no? Si lo vemos dentro del punto de vista de testing, todo, toda parte del proceso puede ser testeado. Podemos testear el plan, podemos testear como tal, por ejemplo, un branch, el código en sí, cuando se merquea, cuando hace un build, poniendo nosotros también desde nuestro punto de vista de testing o de QA a actividades que se automaticen también. Es decir, por ejemplo, jobs, que se le puede llamar en un pipeline, que apunten por ejemplo, probar cada uno de los elementos que se van integrando en este proceso. ¿Bien? Es integración continua y entrega continua. También a nivel de entrega, ¿no? Una vez que entregamos, que hacemos el despliegue en diferentes ambientes, basado en de repente diferentes arquitecturas o según la necesidad, cómo en sí operan y hasta incluso el monitoreo. Bien. Hay diferentes herramientas que se enfocan a lo que es la integración continua, development continuo, ¿no? Pasando por cada uno de los procesos que le dije, planificación, despliegue, por ejemplo, tenemos Git, Docker, integración continua, Jenkins es uno de los más usados, igual que Travis. En las pruebas, bueno, muchos trabajan, conocen Selenium. Los deployments, en sí, Rundeck también es muy buena herramienta. Y bueno, como inspección continua, por ejemplo, SonarQube, New Relic, eh, Fortify, que se, por ejemplo, se encarga de seguridad, etcétera.
Esta información es muy conocida sobre lo que es los cuadrantes del testing, los que se enfocan al negocio, los que se enfocan en la tecnología, que soportan al equipo o que se enfocan más a la criticidad del producto. Eh, Podemos definir cuándo puedo automatizar algo dependiendo del tipo de prueba que voy a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, un test funcional puede ser manual automatizado. Un exploratory testing, normalmente mejor es que sea manual. Podemos automatizarlo también, claro, pero va a ser mucho más complejo y no es muy efectivo hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, las pruebas que sí o sí tienen que automatizarse, las pruebas basadas en componentes, las pruebas unitarias, esto no hay manera de que lo pueda probar manualmente o sería muy complicado. Y, por ejemplo, basándonos en herramientas que obviamente requieren el monitoreo, digamos, manual, están las herramientas de performance, las herramientas de seguridad, en fin, diferentes otras. ¿Cómo han evolucionado estas herramientas de automatización? Si estamos hablando a nivel UI, han habido diferentes niveles, ¿no? Desde que no se tenía automatización, luego de que logramos poder capturar acciones y poder ejecutarlas luego en pantalla, cuando empezamos a estructurar el código y utilizar keyword actions, ¿no? Como que yo podía decirle a mi robot, bueno, dale un clic acá o haz un login con un simple texto, haz un login y ya todo por detrás se podía organizar para que el robot lo ejecutara. Sin embargo, ya a partir del tercer nivel empezamos a aplicar conceptos de Machine Learning. Por ejemplo, son el tema de los scripts automantenibles y los monkey bots, que son prácticamente herramientas que eran capaces de reconocer en pantalla ciertos componentes que aparentemente cambian. Eso en un nivel anterior, por ejemplo, en un nivel de código estructurado, normalmente lo que nosotros hacemos, ¿quién no identifica, por ejemplo, los locators de su aplicación y los pone por ahí en un XML o los pones en un archivo de texto plan o incluso en el mismo test? Y el día de mañana viene el desarrollador, lo cambia el identificador, pone otro ID o lo pone en otra posición que mata tu expat y eso ya no lo puedes ejecutar. Vas a tener que volver a estabilizar el robot hasta que el test pase. Sin embargo, a partir del tercer nivel, estos scripts se automantienen. Las herramientas son capaces de reconocer en pantalla cuáles son por ejemplo, reconocer cuáles son los cambios de posición, de color, incluso de texto que se han dado y con el fin de evitar que esto caiga, pueden, por ejemplo, generar o ejecutar por sí mismo o generar ciertas alertas. Eh, Después, en el siguiente nivel, donde ya los scripts no solamente eran mantenibles, sino también se generaban. Uno podía o puede ingresar un flujo, digamos, que la aplicación, que la herramienta de automatización entienda y los scripts se autogeneraban. Bien, entonces eso es otro nivel. Y el último, en el cual ya estamos y hay unas herramientas muy interesantes que lo hacen, en el que los scripts se autogeneran y a su vez las validaciones también son inteligentes. Entonces estamos hablando prácticamente de que ya tenemos robots que son capaces de deducir cuál es el comportamiento correcto de la aplicación y pues nos van a tener siempre un código automatizado totalmente generado. Bien. Eh, bueno, hago una pausa aquí para decirles que por favor no se olviden de hacernos llegar sus preguntas con el hashtag WebBellatrix en Twitter o también pueden hacerlo a través de la ventana Q&A que pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla en Zoom. Bien, bueno, y como les decía, estas herramientas que justamente lo que es el poder integrar automatización más inteligencia artificial, ¿no? Como les decía, reconocen los flujos de ejecución, actualizan automáticamente los controles, permiten que nosotros como analistas de calidad nos enfoquemos más en el negocio y menos en la UI, donde normalmente se pierde tiempo. Podemos trabajar con altísimos volúmenes de data, porque en algunos casos también tenemos herramientas que se ejecutan a través de servicios web, ¿no? Perdón, que son servicios de herramientas de automatización a nivel web, que, bueno, ya de por sí tienen máquinas virtuales que pueden emular varias ejecuciones y generar resultados rápidamente y también pueden tener asistencia en un test exploratorio. Yo puedo escanear, digamos así, mi aplicación y al momento de navegar, por ejemplo, tener un entendimiento mucho mayor de dónde está el siguiente paso en el flujo. Esto es muy interesante. Aquí están algunas de las herramientas que les mencionaba. Por ejemplo, las que les comenté que están en nivel 5, está AppVents.
Test Team es muy buena, test.ai. Yo les recomiendo que le den una mirada y que conozcan que hay estas soluciones en el mercado. No nos quedemos con nuestro Selenium, con nuestro Cucumber, que está muy bueno y todo, pero recuerden que también hay más, digamos, un mundo más interesante a nivel técnico por descubrir con estas nuevas herramientas, que obviamente cuestan, pero eventualmente también generan mayor valor en nuestro trabajo, ¿sí? Se habla mucho ahora de que, bueno, actualmente la tecnología ya ha sobrepasado muchas de las cosas que imaginábamos hasta hace poco. Podemos decir, por ejemplo, que la innovación es ahora una tendencia, ¿no? En la cual las empresas buscan lograr ventajas competitivas, es decir, reducir costos, disminuir los tiempos, ¿no? Automatizar procesos. Entonces, siempre va a haber algo interesante por descubrir. Bueno, hay entonces, en las, digamos, empresas actuales, llegar primero es llegar mejor. Esto lo que está generando son diferentes tecnologías con las cuales nosotros de repente no estamos tan familiarizados cuando nos hablan de que probemos un componente basado en Machine Learning, que probemos, por ejemplo, inteligencia artificial, bueno, que ahora también le llaman inteligencia aumentada, que es más asistencia y no más bien un reemplazo de la inteligencia. Hablamos de tecnologías biométricas, de reconocimiento de voz, de IoT. Bueno, si a ti te ponen el día de mañana una prueba sobre reconocimiento de voz, ¿por dónde empezarías? ¿Qué es lo que harías, no? Existen en el mercado ya frameworks que se enfocan a este tipo de pruebas. ¿Cómo pruebas tú, por ejemplo, una inteligencia artificial? Es muy complicado de hacer. Ya que se basan en la incertidumbre. ¿Cómo podemos estar seguros que se está evaluando realmente el contexto, bien, y de lo que la máquina está analizando y poder tener un resultado correcto que nos permita predecir el resultado? Es muy difícil, bien. Em, bueno, existen técnicas para todo esto, bien. Em, Finalmente, todo lo que nosotros aprendemos y hacia donde siempre vamos en nuestros equipos de trabajo, en nuestros proyectos, tiene que enfocarse a mejorar. Eh, Cada vez que terminemos una etapa, voltear, mirar hacia atrás y decir, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿En qué podemos mejorar? Y eso nos va a permitir crecer. Planificamos, hacemos, revisamos y nuevamente tomamos acción sobre eso, ¿no? Tenemos ciertas técnicas como la retrospectiva, las demos. Yo siempre recomiendo a los equipos que sean los QAs los que se hagan cargo de las demos porque es de una forma la manera más precisa en la que se comunican eh, que se tienen entendido los requerimientos. Tener feedback continuo, no solamente del líder, de todo el equipo, del cliente, revisión de los definition of done, que es lo que hablábamos hace rato. Es decir, en caso de que, por ejemplo, debamos agregar algún punto más en la definición de completado, debemos hacerlo si es que esto se enfoca a una mejora en la calidad. Y claro que lo importante es también darle seguimiento. Entonces, es importante generar indicadores de mejora eh, a nivel de calidad, saber de dónde estamos obteniendo esa información y saber dónde debemos enfocar más nuestros esfuerzos. Saber tener muy claro, por ejemplo, qué es la información con la que estamos eh, obteniendo los resultados de nuestro desarrollo a nivel de pruebas. Bien. Habilidades blandas, muy importante la comunicación, muy, muy importante la comunicación para poder obtener toda la información que necesitemos, la data, los requerimientos, los detalles, saber negociar qué es lo que podemos, dentro de lo que podemos aportar, dentro de lo que vemos basado en nuestra experiencia, cómo pueden mejorar las cosas a nivel de output, es decir, cómo comunicamos luego lo que el trabajo del equipo a nivel de calidad ha realizado, ¿no? Generar reportes, qué deben contener estos reportes, por ahí que, por ejemplo, información a nivel de cobertura, información a nivel de defectos, ¿bien?
coordinar, es importante que dentro de QA se coordinen también los esfuerzos, porque no solamente estamos hablando de que nosotros probamos el producto, sino que dentro de esas pruebas van a haber diferentes, va a haber una conjugación muy grande de áreas, por ejemplo, que pueden estar a cargo de la aplicación. Es decir, una cosa es que yo haga la prueba de un componente de la aplicación y otra cosa es que este componente tenga que ser instalado en en cierto, por ejemplo, en cierta arquitectura, en cierta infraestructura, que a su vez también tiene requerimientos. Entonces, yo debo saber a quién debo dirigirme para obtener esos requerimientos. Bien, debo saber escalar en caso de que, por ejemplo, yo me estanque y no pueda probar algo debido a justamente falta de estos requerimientos y saber a quién comunicarlos. Somos el mejor aliado del product owner o del cliente porque debemos de primera mano entender qué es lo que esperan y de esa forma ayudarlos a generar un procedimiento más detallado a nivel de descripción de historias o nivel de criterio de aceptación, a nivel incluso de data, qué sé yo. Es importante también que sepan manejar la presión. Como les decía, las iteraciones cortas nos van a poner, y testing lamentablemente es el último en tomar la aplicación. Todavía estamos en esa etapa en la que luego de construir la aplicación tenemos que revisarla. Entonces, hay que saber priorizar cuando de repente nuestro trabajo ya no nos dé, porque no podemos amanecernos y trabajar fin de semana, no, la idea es. Entonces hay que saber priorizar, hay que saber negociar cuáles son los elementos más importantes que se tienen que tener sí o sí en la aplicación. Hay que saber, hay que ser flexibles y adaptarnos a los cambios, bien, que eso es justamente parte de ágil. Y bueno, saber despejarse, porque al final, ¿qué pasa si nos estresamos y ya no tenemos la visión clara? Se nos empiezan a pasar los defectos, se nos empiezan a pasar las cosas obvias, aparentemente obvias, y como yo estoy tan estresado y tan prendido de la aplicación y no me despejo, entonces estos errores pueden pasar, ¿no? Y si hablamos de elementos como, por ejemplo, software médicos o software que, por ejemplo, pueden ser sensibles, obviamente no podemos cometer errores y han pasado errores que han costado incluso vidas. Entonces hay que tener también un buen manejo de despejarnos, de estar frescos para poder probar. Bien, bueno, como conclusiones y recomendaciones les he mostrado varias cosas, de todo un poco de lo que hay en el mercado, de los diferentes retos, digamos, que a veces dentro de calidad a mí personalmente me ha tocado ver. Como toda cosa nueva que te cae al frente, siempre te va a generar como un malestar, un miedo, pero no hay que tener miedo porque es parte de nuestro trabajo el enfrentarnos a nuevos retos y simplemente investigando, digamos, estudiando, siempre estando al tanto de las últimas tecnologías, esto no debería ser un problema. Es importante, como le decía, las habilidades blandas de comunicación, de autoaprendizaje, empoderamiento, el entendimiento de que la calidad es un todo, no es solamente un pedacito, sino es el valor agregado más grande que le podemos dar a nuestro producto. Bien, y bien, eso es por ahora lo que tenemos, así que bueno, vamos con las preguntas.